¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver de la unidad 2, entonces, la evolución de la administración, las escuelas y algunos aportes. La evolución de la administración tiene que ver con las sociedades, ¿no? Es un fenómeno enmarcado en el siglo XX, en donde surge una sociedad eh, que obviamente se conforma por gobiernos, universidades, sindicatos, empresas, es decir, hay surge una sociedad de organizaciones que tienen tareas sociales importantes y que, digamos, se tienen que interrelacionar, o sea, se relacionan entre sí. eh, y son las que interactúan y necesitan vivir y trabajar juntas porque ninguna de estas organizaciones puede sobrevivir por sí misma. Yo creo que es algo muy importante el mensaje, ¿no? O sea, la interdependencia organizacional crece día a día, es decir, cada vez hay una necesidad, digamos, de estar más relacionados unos con otros, ¿no? Entonces, eh, cada organización emplea a las demás como agentes que realizan alguna actividad, ¿no? Entonces, estas organizaciones constituyen una red interdependiente que incluye proveedores, clientes, consumidores, eh, contribuyentes. Es decir, por eso es importante este concepto de la interdependencia, ¿no? En una sociedad hoy o en un digamos, en un contexto en donde al parecer se ven como compartimentos estancos. eh, Podemos ver a los sindicatos actuando en forma aislada al poder ejecutivo, por ejemplo, o, o a las empresas, digamos, estar o manejarse de manera independiente de los sindicatos o de los gobiernos. Sí, cuando hoy vemos ese contexto en donde cada una de estas organizaciones como se dice, digamos, se cortan solas, ¿no? Es decir, trabajan de manera independiente. El siglo XX marca, ¿no es cierto?, ese surgimiento de las organizaciones, este, y y obviamente la necesidad de trabajar de manera conjunta, interrelacionada, porque unas dependen de otras. No podemos concebir, digamos, a la empresa privada sin entender la función de los sindicatos y de los gobiernos, por ejemplo. No podemos entender una sociedad donde las universidades digamos, trabajen en forma independiente de las empresas, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque evidentemente el conocimiento que se produce en las universidades, por ejemplo, no tan solo es un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento que necesita, requiere, ¿no es cierto?, un enfoque social, un enfoque económico, un enfoque contextual para poder brindar herramientas a las organizaciones con y sin fines de lucro. Entonces, esto de entender las relaciones es importantísimo porque nosotros desde lo académico y desde las aulas lo entendemos de esta manera, pero al parecer, digamos, muchas veces en los países se entiende de otra, ¿no? Lamentablemente quizás no tengamos muy en claro este tipo de cuestiones, ¿no? Ojalá podamos ir repasando mejor estas cuestiones y estas cuestiones estén en los medios de comunicación para entender que no hay organización que se salve por sí mismo y sobre todo entendiendo, digamos, cómo funciona hoy la sociedad moderna, ¿no? Y esta integración que requieren todos los elementos que circundan digamos, a una sociedad. O sea, no podría trabajar en un hospital, digamos, en forma independiente de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad requiere soluciones este, y soluciones particulares, entonces los hospitales tienen que adaptarse a las necesidades, a las diferentes enfermedades, las formas de cómo se manejan las sociedades. Es decir, necesitamos integrarnos, somos interdependientes, digamos, y esto
más allá del aspecto teórico, deberíamos tenerlo muy en claro todos. Entonces, vamos a ver este proceso, ¿no? Porque empecé por el final, empecé hablando de las organizaciones del siglo XX, pero todo esto tiene un proceso que arranca con las revoluciones industriales y que por supuesto esas revoluciones industriales, ese cambio de las sociedades, de la sociedad artesanal a la sociedad de consumo y a la sociedad industrial, obliga a la ciencia económica a plantear soluciones. Es decir, eh, cada etapa evolutiva de la sociedad requiere y requirió, digamos, de la ciencia económica soluciones. Entonces vamos a ver, digamos, cómo, digamos, básicamente están estructuradas. Si no me interesa demasiado el tema del tiempo o las fechas, porque estos son años más, años menos, y hay cuestiones que digamos, no son detalles que no vienen al caso, o por lo menos para mí, a mí me interesa lo conceptual, ¿no es cierto? No me importa si la primera revolución va una década más, una década menos, un año más, un año menos, sino entender, digamos, conceptualmente qué significó cada uno de estos procesos. La primera revolución industrial tiene como base la energía, digamos, eh, porque la clave es la mecanización, es decir, se pasa del trabajo artesanal al trabajo industrial. Es decir, eh, cuando las personas, digamos, van dejando, digamos, las regiones, los campos, no sé, se van integrando a las ciudades, las ciudades necesitan, digamos, gestionarse, organizarse, y por supuesto, digamos, para salir de lo artesanal y dar, digamos, respuesta a esa demanda creciente que es de grande cantidad de personas, ¿no es cierto?, generando poblaciones en ciudades, se necesitaba, digamos, pasar del trabajo artesanal al trabajo industrial. Entonces, pero ¿cómo hacemos para pasar del trabajo artesanal al industrial? Bueno, necesitamos un elemento conductor, ¿no es cierto? La clave era, digamos, la mecanización, empezar a producir en masa, ¿no es cierto? Así, entonces ahí empieza a surgir las fábricas, las industrias, el ferrocarril, producto de los elementos que le van a dar este soporte a estos cambios clave, ¿no? Que es la energía a partir de la máquina de vapor, del carbón. En la segunda revolución industrial, la base de sustentación es la electricidad y el petróleo. Y los cambios claves son la producción en masa, en la línea de montaje, este, porque acá, digamos, nace la gran industria moderna y la producción seriada, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera, digamos, esta producción en masa que se venía pautando en la primera revolución se hace visible notablemente a partir de formas de producir, no tan solo de los recursos para producir. Es decir, se necesitaba meterle proceso a la producción. Entonces nace la línea de montaje, por ejemplo, entre entre otras cosas. Y esa es la base para que se cree la gran industria moderna y la producción en serie. En la tercera revolución, digamos, década del 90, el año 2000, por ahí, ya la energía, digamos, la base, digamos, para sustentar ese cambio, tiene que ver con la electrónica y la informática. Es decir, la clave es la automatización, nace Internet, la computadora, ¿no es cierto? Entonces, se digitalizan los procesos productivos. Y en la cuarta revolución industrial, la base, digamos, básicamente son las tecnologías digitales avanzadas. Es decir, el cambio viene de la inteligencia artificial, el análisis de los grandes datos, la robótica, ¿no es cierto? Es decir, se integra lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces, vamos, en un resumen a nivel simple, ¿no es cierto? Pasamos del vapor, de la máquina a vapor, a la electricidad, de la electricidad a tener las computadoras y de ahí a la inteligencia artificial. Entonces, veamos cuáles fueron los problemas, ¿cierto?, que
que implicaron estos cambios. La primera revolución industrial eh, marcaba algunos problemas, desórdenes en las organizaciones que se iban creando, ¿cierto? Baja de eficiencia, crecimiento caótico de las fábricas, ¿no es cierto? No había un ordenamiento. Entonces, allí nace la necesidad de administrar, es decir, surge la organización del trabajo, la división de tareas, es decir, la supervisión básica, ¿no es cierto? Había que empezar a ordenar el cómo se produce, ¿no? Cómo se producía en ese momento. Entonces, acá la administración de alguna forma, en la primera revolución industrial es más intuitiva que formal, o sea, no había todavía procesos claros, pero sí surgía la necesidad de ordenar este desorden, este caos que producían las primeras, los primeros ensayos en términos productivos, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, esas revoluciones industriales ya ahora cómo abordan, digamos, cómo se abordan los problemas, ¿no es cierto?, que se generaban básicamente a partir de estas revoluciones industriales. Entonces, ¿cuáles eran, digamos, los temas que se tenían que abordar, ¿no es cierto? Decía, en la primera era ordenar el trabajo. En la segunda revolución era hacerlo lo más eficiente posible. En la tercera revolución es hacerlo de forma inteligente, integrando personas y sistemas. Y en la cuarta era hacerlo adaptable a los datos y a la tecnología. Es decir, fue cambiando, ¿no es cierto?, las necesidades. Entonces, como decíamos, en la primera revolución industrial, el problema del desorden, digamos, la baja eficiencia, el crecimiento caótico, requería, digamos, ¿no es cierto?, la necesidad, como vimos recién, de organizar el trabajo, de dividir tareas y de ir a una supervisión básica, como decíamos, ¿no es cierto? Aquí la administración digamos, empieza a nacer de forma intuitiva, ¿no? Más que formal. En la segunda revolución, el problema radicaba en cómo incrementar los volúmenes de producción. Entonces, había que hacerlo más rápido, producir más y hacerlo más barato. ¿Por qué? Pues, lógicamente, la densidad poblacional era diferente y o sea, la concentración era diferente y también la cantidad. O sea, había más concentración en ciudades y había, obviamente, estaba el crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Entonces, había que producir más rápido y más barato. Entonces allí aparece la administración científica de Taylor, uno de los referentes, tiempos y movimientos, la producción en masa de Ford, y después, como ya hemos visto, surge Fayol con las funciones administrativas, que hasta hoy nosotros las tenemos repasando y obviamente que las aplicamos en las organizaciones, planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, en esta segunda etapa, la administración se vuelve más técnica y más estructurada. En la tercera revolución, el problema era la complejidad en la organización y la tecnología, porque así como crecían las sociedades en términos de cantidad, ¿no es cierto?, y de concentración, también el crecimiento de las organizaciones requería también de un orden interno y de una mejora, ¿no? Entonces se incorporan el hard, ¿no es cierto?, y los sistemas de información, aparece la gestión estratégica, hay un enfoque hacia los recursos humanos, se toma en cuenta también para cuestiones del trabajo la motivación, el liderazgo, se incorpora el concepto de calidad total, mejora continua. Entonces, de alguna forma, la administración se vuelve más sistémica y humana. En la cuarta revolución industrial, el problema es la velocidad, la incertidumbre y el cambio constante. Es decir, toda esta revolución tecnológica avanzando sobre digamos, la sociedad, eh, nos genera, ¿no es cierto?, un estado diferente, una situación diferente, contextual diferente,
a lo que teníamos, a lo que veníamos, digamos, experimentando. Las sociedades hoy son más complejas, hay mayor volatilidad, incertidumbre, hay cambio constante, la velocidad del cambio es mayor. Entonces, eh, ¿cuáles son las características? El uso de inteligencia artificial, los datos, la automatización, las decisiones basadas en análisis, ¿no es cierto? En proyecciones, en uso de tecnología para hacer proyecciones. Entonces, se requieren organizaciones ágiles, flexibles, dinámicas y, por supuesto, el efecto globalización, ¿no es cierto? Y la integración a nivel organizacional con diferentes partes del mundo hace que surja el trabajo remoto y equipos globales. Y por supuesto, eso, digamos, le da, o sea, eso marca una necesidad mayor de que las organizaciones sean ágiles y flexibles. Entonces la administración pasa a ser adaptativa, digital y basada en datos. Entonces, eh, como para hacer un resumen un poco de todo esto que estamos hablando, primera revolución industrial, el contexto, mecanización, máquina de vapor, fábricas, problema clave, desorden, baja productividad, trabajo artesanal, pasando al trabajo industrial, ¿no es cierto? Haciendo ese pase del trabajo artesanal, ese proceso del trabajo artesanal al industrial. Acá nace el pensamiento administrativo, no hay teoría formal todavía, digamos, predomina la experiencia práctica. En la segunda revolución industrial ya el contexto es la electricidad, la producción en masa, las grandes fábricas, y acá sí arranca la escuela clásica, las primeras teorías formales, donde lo que se busca es la eficiencia y el orden, ¿no es cierto? Entonces aparece la administración científica, la que se ocupa de esta cuestión, ¿no es cierto? De la productividad, del desorden, ¿no es cierto? Entonces aparece Frederick Taylor con análisis y estudios sobre los tiempos y movimiento, otros trabajando en la eficiencia, otros, digamos, enfocándose, digamos, en la productividad del operario, de la persona, digamos, que está en los procesos de producción. Y si tenemos que hacer un resumen, digamos, concreto, la primera revolución es la mecanización, la segunda es la producción en masa, la tercera revolución es la automatización y digitalización, y la cuarta es la inteligencia artificial y los datos hiperconectados, ¿no? Entonces, esto que vimos, digamos, básicamente, primera, segunda revolución, acá tenemos la tercera revolución industrial, bueno, vamos a mirarlo básicamente. Eh, Vamos a hacer una bajada adicional. Voy a agregar acá la parte de la tercera y la cuarta revolución. Entonces, en la tercera revolución, para cerrar el ciclo, el problema era la complejidad y la tecnología, ¿no? Entonces, dijimos, se incorporan las computadoras, los sistemas de información, aparece la gestión estratégica y también aparece el enfoque en recursos humanos, ¿no? Dijimos motivación, liderazgo, calidad total, mejora continua. Y dijimos que la administración se vuelve más sistémica y la cuarta, la administración pasa a ser adaptativa y digital, ¿no es cierto? Y basada en los datos. Entonces, cerrando digamos, las conclusiones, la primera revolución industrial, digamos, la primera, que era la que habíamos visto eh, en las slides anteriores, hablaba de la máquina de vapor, digamos, el carbón como elementos para manejar, digamos, ese puente hacia la mecanización. En la segunda, la electricidad y el petróleo. En la tercera, la automatización, la computadora e Internet. Y la cuarta, las tecnologías digitales. Entonces, todo eso, digamos, el objetivo de todo eso, digamos, la ciencia económica, este, necesitaba
digamos, desarrollar teorías para ordenar el trabajo, hacerlo eficiente, hacerlo inteligente y hacerlo adaptativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué estas necesidades? Porque evidentemente la primera revolución se caracterizaba por la mecanización, la segunda porque había que producir en masa para darle sustento a esa demanda tan grande, la tercera porque había que automatizar y digitalizar, y la cuarta porque ya con el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial había que trabajar dentro de esta globalización, conectándonos, manejando datos, manejando, digamos, información compleja en un mundo incierto. Entonces, como vimos, digamos, todas estas cuestiones, este, eh, digamos, todos estos procesos, digamos, en la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, digamos, dio como resultado el estudio dentro de la ciencia económica de diferentes teorías. Es decir, la administración como ciencia, técnica y arte se fue, digamos, adaptando, fue estudiando el contexto y fueron naciendo teorías, de todo esto que estuvimos viendo. Entonces, algunas de esas teorías estaban o ponían énfasis en las tareas, otras en las estructuras, otras en las personas, otras en el ambiente y las últimas en la tecnología. Entonces, como vemos acá, digamos, la administración científica, que es la primera de todas, la que abarca, digamos, la primera, segunda revolución industrial, por ahí, digamos, enfoca en la racionalización del trabajo a nivel operativo. Después, cuando hablamos de la teoría clásica, neoclásica, burocrática, estructuralista, ¿en dónde se enfoca eso? En la estructura. Es decir, se requiere, digamos, organización formal, definir las funciones del administrador, eh, digamos, cómo una organización se tiene que estructurar en términos burocráticos. Aparece el concepto de racionalidad, ¿no es cierto? Aparece lo formal y lo informal, el análisis intraorganizacional y interorganizacional, dentro y fuera de las organizaciones, internamente y entre organizaciones. Y obviamente después aparece, digamos, o tenemos dentro de estas teorías las que se enfocan en las personas, ¿no? O sea, la teoría de relaciones humanas, la del comportamiento organizacional, la del desarrollo. Digamos, esto, digamos, tiene un desarrollo, digamos, vinculado a la organización en sí, pero el centro, digamos, de estudio y del desarrollo de de estos enfoques tienen, digamos, como elemento en común a las personas. Entonces, esta teoría de relaciones humanas parte de reconocer la organización informal. Acá tenemos cuestiones como motivación, liderazgo, comunicación, dinámica de grupo, trabajo en equipo, todo este tipo de cuestiones. Después, en la teoría del comportamiento organizacional, vamos a tener estudios y enfoques en los estilos para administrar, en la teoría de la decisión, en la integración de los objetivos de las organizaciones y de los individuos. Y por supuesto, digamos, un enfoque importante que es el cambio, ¿no? El planteo de la organización como sistema abierto. ¿Sí? Todo eso tiene foco en las personas. Pasamos después al ambiente, ¿no es cierto? Había mencionado y mencionamos la globalización, esto de que la organización tiene un contexto, funciona como sistema abierto, se interrelaciona con contextos cada vez más amplios, una región, un país, el mundo, ¿no? Entonces, ahí aparecen las teorías estructuralistas, teorías situacionales, en donde se analiza el ambiente, el enfoque, digamos, sistémico, la organización como sistema abierto, el análisis digamos, ambiental, y finalmente, con la evolución de la tecnología, los datos, la dinámica de datos y la inteligencia artificial, surge las teorías situacionales o contingenciales, en donde por esta dinámica, por la incertidumbre, este,
los enfoques o el enfoque principal es la administración de la tecnología, es decir, cómo manejar la tecnología y cómo llevarla a la organización para que esa tecnología aporte no tan solo a la productividad, a la eficacia, a la eficiencia, sino también, digamos, al manejo de los datos y cómo podemos usar esos datos para hacer pronósticos, proyecciones, etcétera. Entonces, estos son los principales enfoques. Repasamos rápidamente, digamos, vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas. Cuando hablamos de la administración científica de Taylor, estamos hablando de las tareas, ¿qué se busca o qué se buscaba? Hacer el trabajo más eficiente, analizar cada tarea para encontrar la mejor manera de hacerlo, de hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso había estudios de tiempo, movimiento, metodología, etcétera. En la parte estructural, en la organización, en el aspecto estructural, ahí surge la teoría clásica, donde se enfoca en cómo organizar la empresa, es decir, jerarquía, funciones. Fíjense que si nosotros hacemos digamos, un paralelismo entre las sociedades, cómo se van organizando, cómo van haciendo esa necesidad, digamos, de tener mayores niveles de producción, salir de lo artesanal y tener volúmenes de producción, digamos, críticos, ¿no es cierto?, para darle respuesta a la demanda. Y en paralelo, las sociedades se empiezan a organizar, ¿no? Es decir, las sociedades se empiezan a agrupar en organizaciones diferentes, ¿no es cierto? Había que darle, por ejemplo, sustento a la sociedad, había que organizar la sociedad. Entonces, ahí necesitamos del Estado nacional, provincial, municipal, etcétera. Había que organizar y darle sentido a las ciudades, ¿no es cierto? Que son la contención de las organizaciones, cloacas, agua potable, etcétera, o sea, todo un ordenamiento, ¿no es cierto? Pero después está la empresa, está la organización con o sin fines de lucro, y la empresa internamente, es decir, a medida que iban creciendo las sociedades, las organizaciones tenían que tomar también mayor volumen, también crecían en cantidad y en tamaño. Por lo tanto, ese crecimiento en cantidad y en tamaño implicaba digamos, asumir también responsabilidades en el manejo, en la dirección, en la mejora de los procesos internos, porque las organizaciones, que son las que tenían que administrar la producción y dar respuesta a la demanda, también tenían que trabajar coherentemente a nivel interno y también tienen que trabajar de forma coherente con su contexto. Entonces, ahí nacen, digamos, estas teorías que se enfocan en diferentes cuestiones, en las tareas, en la estructura, en las personas, en el ambiente, en la tecnología. Entonces, cada una de estas teorías trató o intentó o intenta dar respuesta a las diferentes cuestiones que van apareciendo en las organizaciones en la medida que se hacen más grandes, más complejas, para atender justamente a las demandas de la sociedad. Entonces, en la teoría clásica, por ejemplo, hablando de Fayol, ya vimos algunas cosas, se enfocaba en cómo organizarla desde el punto de vista de las jerarquías, de las funciones gerenciales, de los principios generales. Hablamos de planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? La teoría neoclásica actualiza, digamos, la clásica, ¿no es cierto? Le suma, le agrega valor y la hace más práctica, más flexible, aunque sigue enfocada en la organización y en los resultados de esa organización, ¿no? Después, la teoría burocrática, que tiene como uno de los referentes a Max Weber, propone organizaciones formales, ¿no? O sea, con reglas claras, cargos definidos, autoridad basada en normas, no en personas. Es decir, fíjense que se trata de estructurar todos los procesos productivos, las decisiones, etcétera, ¿no? La teoría estructuralista mira la organización como un conjunto de partes, estructura formal, informal y la relación con otras organizaciones. Y después están lo que dijimos, enfoque en persona, en ambiente y en tecnología. La teoría de las relaciones humanas, entre otros referentes, Elton Mayo, que destaca la importancia de las personas. Es decir, cuando
digamos, todo lo que es el proceso tecnológico, ¿no es cierto? Empieza a agregar, máquina, ¿no es cierto?, al proceso productivo y las personas salen, ¿no es cierto?, del sistema productivo. Ya no son la máquina que produce, sino que son supervisores de las máquinas o son personas que están, digamos, en la cadena de montaje trabajando de otra manera, no siendo parte de del engranaje. Entonces ahí aparecen, digamos, las teorías sobre las relaciones humanas, la motivación de la gente para trabajar, cómo hay que liderar la comunicación, el trabajo en equipo. Entonces todo eso empieza a aparecer en la teoría de las relaciones humanas. Y después también aparecen estas teorías del comportamiento y del desarrollo. Profundiza cómo se comportan las personas dentro de la empresa. Empezamos a estudiar no tan solo el aspecto productivo, ¿no es cierto? Y de resultado económico, productivo, de eficiencia, eficacia, sino, bueno, ¿qué pasa dentro de las organizaciones? ¿No es cierto? Es decir, cómo es el comportamiento de las personas en términos formales, informales. Entonces ahí, ¿por qué se estudia eso y por qué es imprescindible que se estudiase eso? Porque había que alinear la toma de decisiones. Había que alinear los objetivos personales con los objetivos de la organización. Y por supuesto, también en la teoría del desarrollo, centrar en mejorar la organización mediante cambios planificados, ¿no es cierto? O sea, digamos, manejando la cultura, trabajando en equipo, generando una cultura también de la adaptación. Entonces ya esto, digamos, implicaba mirar eh, no tan solo a las personas, cómo se relacionan en el trabajo, su motivación, etcétera, sino también en estos procesos de cambios, ¿no es cierto? En la orientación de la cultura, en el trabajo en equipo y la adaptación al contexto y a la situación. En el ambiente, teoría estructuralista analiza la organización tanto internamente como su relación con el entorno. Acá tenemos, empezamos a entender también que esa organización no tan solo es un sistema que trabaja y se relaciona internamente, sino que también tiene que relacionarse con el contexto. Entonces, analiza la organización internamente como en su relación con el entorno. Después tenemos la teoría neoestructuralista, en donde hay una evolución de la anterior y, como dijimos, se pone mayor énfasis en el contexto externo y en el enfoque como un sistema abierto, ¿no es cierto? Es decir, cómo interactúa la organización con el entorno, cómo genera influencia hacia el contexto y cómo el contexto también genera influencia hacia adentro de la organización. La teoría situacional es la teoría contingencial, es decir, bueno, si nosotros estamos en un mundo complejo, dinámico, ¿no es cierto?, en donde, digamos, vemos avances vertiginosos de la mano de la tecnología, la globalización, etcétera, entonces se necesitan organizaciones adaptables, organizaciones que operen y resuelvan en la contingencia. ¿Y qué es la contingencia? Es decir, no sabemos lo que viene o lo que puede pasar, pero si pasa, lo que pase, tenemos que actuar en consecuencia y resolver. Entonces, esa es la teoría situacional, en donde no hay una única forma de administrar, porque todo depende de la situación, todo depende del entorno, del tamaño de la tecnología. Lo que venga hay que afrontarlo, hay que adaptarse y hay que tratar de administrar y dominarlo. Y lo último, en la cuestión de la tecnología, esa teoría situacional o contingencial ahora es aplicable a digamos, a la tecnología, porque esta capacidad de adaptación al contexto ahora también hay que asumirla desde el punto de vista de la tecnología. Es decir, la forma de organizar y gestionar, como va a depender y depende hoy de la tecnología, no es lo mismo, digamos, una fábrica que una organización digital. Es decir, no era lo mismo una fábrica, digamos, sin herramientas tecnológicas y digitalizadas que una fábrica y una organización digitalizada. Es muy simple. ¿No es cierto? Si uno hace un ejemplo de lo que era un banco, o cómo funcionaba un banco, hace décadas atrás, los bancos había, digamos, empleados
sentados, gente que hacía largas colas, digamos, hablaban con los gerentes, eh, digamos, se generaban reuniones, los gerentes iban, digamos, a las empresas, había una interacción, pero había mucha gente, digamos, en diferentes posiciones haciendo tareas repetitivas, administrativas, de análisis, etcétera. Si vemos un banco hoy, no es que desaparecieron las personas, hay personas, pero mucho de la actividad bancaria, financiera, se hace a través de la web, ¿no es cierto? Y de todos los elementos que hoy están asociados, el QR, digamos, las APP, bueno, las aplicaciones, ¿no es cierto? Digamos, el ingresar y hacer todo automático a partir de las páginas, es decir, ya la interacción con los humanos es para resolver problemas específicos, para alguna cuestión puntual, porque todo está incluso desarrollado a partir de la automatización, de las respuestas automáticas, de los bots, etcétera. Entonces, no era lo mismo el banco de hace décadas atrás que el banco actual. ¿Hay relaciones humanas? Sí. Existían antes, existen ahora, posiblemente sigan existiendo en el futuro, pero es obvio que la tecnología cambió muchísimo el trabajo individual y colectivo de las organizaciones bancarias, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurrió y ocurre y ocurrirá con otro tipo de organizaciones. Entonces, esto, digamos, que nos pasa, que pasaba en las diferentes revoluciones industriales y que va a seguir pasando, habrá una quinta revolución, una sexta, no lo sabemos. En cualquiera de los casos, si ocurre, digamos, una nueva revolución industrial de la mano de otros conocimientos, la ciencia de la administración, la ciencia económica, va a tener que dar respuestas. Tendrá que, otra vez, hacer análisis, teorías, estudios para poder adaptar, ¿no es cierto?, herramientas que puedan darle soluciones a las sociedades del futuro. Esta es la tarea, esta es la historia, este es el presente y esto es lo que hace de alguna manera un administrador. No tan solo, digamos, digamos, se inserta en las organizaciones a trabajar, sino que también investiga, desarrolla teorías y trabaja para conectar ese mundo presente-futuro con herramientas que puedan resolverle problemas, por lo menos en términos organizacionales. Bueno, esto es todo. Eh, en lo que refiere, digamos, a la parte de revoluciones industriales, escuelas de la administración. Vamos a hacer un enfoque adicional que tiene que ver con la integración, ¿no es cierto?, el concepto de la organización como sistema abierto. Esto ocurre en la década del 50, es decir, Bertalanffy elabora una teoría que trasciende problemas de las ciencias en particular y se utiliza como un modelo general, la teoría general de los sistemas, ¿no? Es decir, es un concepto que es totalizador porque, digamos, habla de los sistemas que no pueden ser comprendidos únicamente por el análisis separado y exclusivo de cada una de las partes. Es decir, digamos, este concepto, esta teoría general de los sistemas, de tratar de analizar y estudiar, digamos, las cosas no en compartimentos estancos o separadas, sino como un todo, este concepto se aplicó y se aplica hoy a las organizaciones. Es decir, es un concepto extendido, ¿no es cierto?, para ver, es una visión del mundo, la visión sistémica. Entonces, cuando hablamos de enfoque clásico y el enfoque sistémico, para hacer una separación ya con esa idea del digamos, mecanicista, ¿no es cierto?, el enfoque sistémico es diferente. Vamos a ver estas diferencias, ¿no? El enfoque sistémico se enfocaba, ¿no es cierto? Se enfoca en el reduccionismo, en el pensamiento analítico y en lo mecánico, en el mecanicismo. El enfoque sistémico es expansionista, el pensamiento es sintético y es teológico. ¿Qué diferencia hay y qué son estos conceptos? ¿No? Vamos a ver las definiciones. ¿Qué es enfoque clásico? ¿Qué es enfoque sistémico? Es decir, el reduccionismo, ¿no es cierto?,
divide el problema en partes pequeñas y analiza por separado, ¿no? Para entender la empresa, yo estudio cada área por separado. Pensemos en el ser humano, ¿no? Si en la especialización extrema, ¿no? O sea, hay médicos que estudian el cerebro, digamos, los pulmones, los riñones, el corazón, etcétera. Hay especialistas de todo tipo. Para eso dividimos el cuerpo humano en partes y estudiamos cada una de las partes por separado. Eso se llama reduccionismo, ¿no? Este, entender algo por separado, estudiando cada parte en particular. Ahora, el expansionismo, la cuestión sistémica, mira el problema como parte de algo más grande. Es decir, para entender la empresa, también tengo que ver el mercado, clientes, proveedores, contexto. Para entender, digamos, los problemas del hígado, del corazón, del cerebro, lo que sea, tengo que entender el cuerpo humano, o sea, el ser humano como un todo y cómo funciona. Entonces, volviendo a la ciencia económica, una empresa vende menos. Ejemplo, si vende menos, el problema clásico podría ser ver el problema del área de ventas, o sea, ver exclusivamente el sector de ventas. Si vende menos, ¿quién es el que vende? Ventas. Entonces veamos el departamento de ventas. Desde el punto de vista sistémico, pueden ser ventas, pero también puede ser el precio, puede ser la competencia, la economía, el marketing, el producto, las formas en cómo toma las decisiones la organización. Entonces, un problema desde el punto de vista sistémico trata de verlo como un todo. Cuando hablamos de pensamiento analítico, pensamiento sintético, lo analítico es desarmar el problema en partes, lo sintético es integrar las partes para verlo cómo se relacionan entre sí, ya no como un todo, sino cuáles son las relaciones entre las partes. Entonces, si hay una baja de productividad, este es otro ejemplo, en una empresa hay una baja de productividad, lo analítico es reviso los empleados, reviso los procesos, reviso las máquinas, todo por separado. Estudio empleado, estudio procesos, estudio máquinas. Si lo veo como un tema sintético, ¿no es cierto? Veo cómo interactúan los empleados con los procesos con las máquinas, ¿no? Es decir, hay mala comunicación, hay cuello de botella entre áreas, ¿cuáles son los temas se, que pueden haber, ¿no es cierto?, cuando nosotros revisamos todo interconectado. Y por último, mecanicismo versus teología. El mecanicismo es ver a la organización como una máquina. Si todo funciona por causa-efecto de forma rígida, ¿sí? La teología ve a la organización orientada hacia objetivos, hacia propósitos. Importa el para qué, no solo el cómo, ¿no es cierto? Es decir, la idea es ver el norte, ¿no es cierto?, de las cuestiones. Es decir, un empleado no cumple con objetivos, ¿no es cierto?, no cumple con sus objetivos. Cuando hablamos de la cuestión mecanicista es no sigue el procedimiento, hay que controlarlo o hay que sancionarlo, ¿no? Cuando hablamos de lo teológico, nos preguntamos, ¿entiende el objetivo? ¿Está motivado? ¿Está involucrado? ¿El sistema lo ayuda a ese empleado a conseguir el objetivo o lo limita para que pueda conseguir el objetivo? Entonces, fíjense que hay formas de ver y formas de analizar. Algunas son en partes, digamos, individuales y separadas, y el otro enfoque, el enfoque sistémico, es ver no tan solo este, como un todo los problemas, sino también cómo se relacionan sus partes entre sí para ver qué solución se puede aplicar a un problema en particular. ¿Cuál es la idea? Que la visión sea más eficiente y eficaz y productiva posible. Vale las dos cosas. Vale estudiar y perfeccionarse y analizar parte a parte. Vale ese estudio. Para eso están las especializaciones, porque el mundo empresarial y la ciencia económica es muy grande para que todos sepamos absolutamente todo. Se necesitan especialistas, pero después la visión tiene que ser una visión integral. Es decir, tenemos que analizar, digamos, en forma particular, forma general, pero después ver cómo todo eso funciona de forma integrada y cómo se interrelacionan las partes. Entonces, los enfoques, estos enfoques, el enfoque clásico y el enfoque sistémico, son complementarios. ¿Sí? Son complementarios. Los dos enfoques son necesarios para hacer estudios en administración,
hacer diagnósticos y resolver problemas. Los dos enfoques son importantes. Uno porque nos especializa, pero el otro porque nos ayuda a entender el problema a nivel completo, ¿no es cierto? Y también sus interrelaciones. Con esto, digamos, terminamos esta, esta parte, digamos, del programa, que creo yo es interesante para ver de dónde nacen las teorías administrativas, de dónde nace la administración, cuál es su vínculo con las revoluciones industriales y cómo son los enfoques, cómo eran antes y cómo son ahora en términos de diagnóstico, de aplicación de teoría, práctica y solución de problemas en la administración.